están? Bienvenidos al siguiente video en el cual vamos a continuar con la explicación de las preguntas de la guía 2022 del IPN de la parte de álgebra. Entonces, vamos a continuar con la pregunta número 13 que dice lo siguiente. Una escuela de robótica tiene un profesor por cada 25 estudiantes. Para mejorar la calidad de la enseñanza, los directivos deciden asignar un maestro a cada 15 estudiantes. Actualmente hay 300 alumnos inscritos. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuántos profesores será necesario contratar? En este caso, obviamente si al inicio un profesor está atendiendo a 25 estudiantes y si ahora cada profesor solamente tiene que atender a 15 estudiantes, eso nos da a entender que va a incrementar el número de profesores. Pero aquí lo primero que debemos tener en cuenta es que para resolver cualquier problema de matemáticas siempre debes tener en cuenta un modelo para que te ayude a llegar al resultado o un método. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volver a leer el problema una, dos o tres veces hasta comprender ese problema, o más bien identificar cuáles son los datos que en sí contiene el problema y cuáles son los datos desconocidos del problema. Entonces, en este caso, aquí el método que vamos a utilizar para poder resolver este problema es la regla de 3 simple. Entonces, observemos, vamos a leer nuevamente el problema para ir planteando lo que es la regla de 3 simple o el método que vamos a utilizar. Entonces, en este caso nos dice que al inicio cada maestro atiende 25 estudiantes, es decir, un profesor, vamos a llamarle así, tenemos la primera variable que es profesor, un profesor atiende a 25 estudiantes, ¿ok? Y después nos dice que para mejorar la calidad de la enseñanza, los directivos deciden asignar un maestro a cada 15 estudiantes. Entonces, dejamos acá que un profesor o maestro ahora solamente va a atender a 15 estudiantes. Bien, ahí tenemos las dos variables. Digamos que aquí tenemos en sí una razón, pero como vamos a utilizar el método de la regla de 3 simple, es por ello que estoy utilizando esta relación. Entonces, siguiendo con el problema, nos dice que actualmente hay 300 alumnos inscritos. Eso quiere decir que vamos a ubicar 300 alumnos acá en la regla de 3 simple, en ambas reglas. Entonces, dejamos acá que vamos a ver para ubicar 300 alumnos. Fíjense que al inicio nos marca como 25 estudiantes y después alumnos, pero es lo mismo. O sea, se refiere a que son estudiantes o alumnos. Entonces, tú eliges qué variable utilizas. 25 E de estudiantes o A de alumnos. Entonces, aquí voy a dejar 300 estudiantes. No debes tener 3 variables acá. Solamente debes tener 2 variables, ¿ok? Aquí tenemos P de profesores y E de estudiantes. Y se escribe 300 estudiantes, pero donde tenemos la variable de estudiantes. No podemos escribir de este lado 300 estudiantes porque aquí tenemos la variable de profesores. Entonces, como no sabemos cuántos profesores hay en total, entonces dejamos X. De la misma forma, de este lado, vamos a escribir acá, donde tenemos la variable de estudiantes, escribimos 300 estudiantes. Y vamos a determinar el total de profesores. Entonces, para resolver una regla de 3 simple, lo único que hacemos es multiplicar en diagonal y dividimos entre el valor o número que nos queda solo o el tercer valor que nos queda solo, ¿ok? Ya para hacerlo de una forma directa. Porque si queremos hacer el procedimiento, sabemos que es multiplicar también X por 25 y empezamos a despejar. Pero para más fácil, simplemente acá multiplicamos
los valores conocidos que tenemos en la diagonal, es decir, 300 estudiantes por 1, que en este caso es 1P o que está representando a la variable de profesores, sobre 25 estudiantes. Aquí en este caso podemos cancelar la variable E de estudiantes. Y en este caso tenemos acá 300 por 1 es igual a 300. 300 que divide a 25. Entonces aquí vamos a simplificar. Calculamos quinta de 25, que es 5, y quinta de 300 es 60. Podemos seguir simplificando. Calculamos quinta de 5, que es 1, y quinta de 60 es 12. Bien, ahora multiplicamos en el numerador 12 por 1, 12. 12 entre 1 es igual a 12. Entonces quiere decir que tenemos 12 profesores en total. Enseguida hacemos el mismo procedimiento con la segunda regla de 3 simple. Entonces multiplicamos en diagonal 300 estudiantes por 1P, sobre 15E, que son estudiantes. Aquí, de la misma forma, cancelamos la variable E. Y aquí también tenemos 300 por 1, que es 300, sobre 15. Entonces, podemos simplificar esta fracción para no resolver la división como tal. Entonces, calculamos quinta de 15, que es 3, y quinta de 300, sabemos que es 60. Y ahí podemos seguir simplificando, pero ya es una operación bastante sencilla. Entonces, la resolvemos de forma directa o mentalmente. 60 entre 3 es igual a 20. Tenemos ahí 20 profesores. Entonces, nos damos cuenta que al inicio, cuando cada profesor atendía 25 estudiantes, sabiendo que hay un total de 300 estudiantes o alumnos, se tenían 12 profesores. Había un total de 12 profesores. Pero cuando cada profesor debe atender solamente 15 estudiantes, quiere decir que se necesitan más profesores. Entonces, de 12, ¿cuántos profesores se necesitan o se deben contratar para tener un total de 20 profesores? Pues en sí, se deben contratar 8 profesores, porque 12 más 8 me da 20. O hacemos una diferencia. 20 menos 12 es igual a 8. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso C. Y en la pregunta número 14 dice lo siguiente. En una tienda de productos deportivos, los tenis que después de un año no se han vendido, se rebajan a un 50%. Al llegar la época navideña, se les hace un 30% de descuento adicional. Pero solo el 31 de diciembre es de 40%. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuánto se pagará el 31 de diciembre por unos tenis que tienen 2 años de no haberse vendido y que originalmente costaban 1,400? Y para resolver este problema o cualquier problema de matemáticas es importante que tengamos en cuenta un modelo. Nosotros aprendemos mediante modelos, nuestra mente o nuestro cerebro aprende mediante modelos. Entonces, no solamente podemos resolver este problema con darle lectura y empezar a hacer operaciones así, sin tener un modelo claro. Si se te facilita incluso empezar a resolver operaciones, no hay ningún problema, pero es importante que tú tengas en cuenta un modelo para que te vaya guiando y de esa manera comprendas. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es comprender el problema. Es decir, que vamos a identificar los datos que conocemos o que se nos proporciona en el problema y también vamos a identificar los datos desconocidos del problema o lo que se pide encontrar. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una recta numérica en donde estamos identificando los años, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo, puedes iniciar de cualquier mes. Aquí
Bueno, por lógica, estamos iniciando de enero, ¿ok? Es el primer mes del año. Entonces, hasta aquí tenemos el primer año, segundo año y tercer año. Entonces, vamos a leer nuevamente el problema para ir comprendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, nos dice el problema que en sí se refiere a unos tenis que dice que después de un año no se han vendido. Esos tenis van a tener un 50%. Es decir que aquí, por ejemplo, a partir de este año, una vez que ya ha pasado un año, los tenis tienen un 50%. Y después dice, al llegar la época navideña se les hace un 30% de descuento adicional. Es decir que, vamos a imaginar que por acá tenemos el mes de diciembre. O sea que a partir de acá hacia adelante hay un 30% de descuento adicional. ¿Sí? Después, siguiendo con el problema, dice, pero solo el 31 de diciembre es de 40%. Obviamente, hasta ahí no nos da como que el panorama claro si el 31 de diciembre, antes de que pase el segundo año que se tienen los tenis, ahí se puede tener ese 40%, sino más bien en la pregunta que se está planteando, ahí nos está diciendo que los tenis, una vez que ya han pasado 2 años de no haberse vendido, ¿ok? Eso quiere decir que hasta acá, vamos a tener aquí diciembre, ahí, ¿ok? Aquí es donde debemos aplicar el 40%, pero debe ser exactamente el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, en ese día, en esa fecha, es donde se debe aplicar el 40%. Entonces, teniendo ya esta información, vamos ahora a resolver las operaciones, ¿ok? Entonces, dijimos que después de un año se va a aplicar el 50%. Debemos saber cuál es ese 50%, cuánto equivale el 50% de 1,400, porque ese es el precio original de los tenis. Entonces, dejamos acá 1,400 que multiplica con el 50%, que es igual a 0.5. Tener en cuenta que los porcentajes, es decir, 50% es lo mismo tener 0.5. Bien, entonces aquí en vez de estar haciendo una regla de 3, simplemente vamos a multiplicar el costo por el porcentaje, pero convertido en decimal. Entonces, si resolvemos esta multiplicación, aquí es muy fácil porque multiplicamos nada más 5 por 1,400. ¿Ok? Tenemos acá 5 por 4 es 20, 5 por 1, 5 y 2 es igual a 7. Y anexamos estos dos ceros. Como acá tenemos un dígito a la derecha del punto decimal, entonces aquí debe ir el punto decimal. O sabemos que el 50% es la mitad, simplemente. Entonces, aquí podemos borrar este cero y nos queda 700, ¿ok? Que es la mitad de 1,400. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer enseguida? Vamos a efectuar la operación como tal. Es decir, que a 1,400 le debemos restar 700, que es el 50%. Entonces, 1,400 menos 700 es igual a 700. ¿Ok? Entonces, quiere decir que una vez que pasa un año, los tenis cuestan 700 pesos. ¿Bien? Y en diciembre, o una vez que llega la época navideña, que es en diciembre, se va a aplicar un 30%. Entonces,
a estos 700 o a este nuevo precio, que es 700, le vamos a aplicar un 30%, que es lo mismo decir 0.3. Entonces, multiplicamos aquí nada más 3 por 7 y obtenemos 21. Y anexamos estos dos ceros. De la misma forma, como tenemos un dígito a la derecha del punto decimal, entonces aquí ubicamos el punto decimal. Entonces ya no es necesario de tener ese cero a la derecha del punto decimal. Quiere decir que el 30% equivale a 210. Ahora lo que vamos a hacer es restar 700 menos 210. Y en este caso, aquí 700 menos 200 es 500. 500 menos 10 es igual a 490. Bien, hasta ahí se ha hecho el descuento del 30%. Pero vamos a suponer que esos tenis aún no se han vendido y llega el 31 de diciembre. Pero ya han pasado 2 años. Entonces, se hace un descuento del 40%. Quiere decir que ahora tenemos un nuevo costo que es 490 y le vamos a hacer un descuento del 40%. Entonces dejamos aquí 0.4. De la misma forma, multiplicamos 4 por 0 es igual a 0, 4 por 9, 36, llevamos 3, 4 por 4, 16 y 3, 19. Ubicamos aquí el punto decimal, entonces cancelamos este 0. Y enseguida lo que vamos a hacer es restar 490, bueno, vamos a restar o a resolver acá 490 menos 196. Entonces, 490 menos 196 es igual a 294. Eso quiere decir que, de acuerdo a la pregunta que se está planteando acá, ¿cuánto se pagará el 31 de diciembre por unos tenis que tienen 2 años de no haberse vendido? Ok, aquí ya han pasado 2 años. Y que originalmente costaban 1,400, su costo ahora es de 294 pesos. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso B. Y en la pregunta número 15 dice lo siguiente: una cuadrilla de 40 trabajadores pavimentan 20 kilómetros de carretera en 35 días. Al acercarse la fecha de entrega de la autopista, deben pavimentar los mismos 20 kilómetros, pero en 25 días. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores deben contratarse para concluir a tiempo? Es decir, que 40 trabajadores realizan el trabajo o la pavimentación de 20 kilómetros en 35 días, pero ahora lo que se necesita que realicen ese trabajo, es decir, esa misma distancia, hablando en kilómetros, que realicen ese mismo trabajo pero en menos días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a plantear una regla de 3 simple, pero no va a ser una regla de 3 simple directa. Va a ser más bien una regla de 3 simple pero inversa. Porque si 40 trabajadores realizan el trabajo en 35 días, quiere decir que necesitamos saber cuántos trabajadores realizan el trabajo, pero en menos días, en 25 días. Aquí, por ejemplo, si nos referimos a una regla de 3 simple directa, quiere decir que las dos variables deben crecer al mismo tiempo o decrecer al mismo tiempo. Y aquí en este caso tenemos que la variable de los días va disminuyendo, pero no quiere decir que también los trabajadores deben disminuir. Aquí lo que necesitamos va a ser más trabajadores para que terminen el trabajo en menos tiempo. Entonces, quiere decir que aquí se debe aplicar una regla de 3 simple, pero inversa, que también podemos aplicar
o utilizar la regla de 3 simple directa, pero siempre y cuando se aplique, por ejemplo, el inverso a una de las fracciones. Es decir, voy a reinscribir esta misma regla de 3 simple. Dejo acá 40t, 35 días, dejamos x y 25 días. Quiere decir que para que yo utilice como método la regla de 3 simple directa, primero tengo que aplicar el inverso a una de estas fracciones. Es decir, que, bueno, me refiero a fracciones porque más bien aquí tenemos una proporción. Es decir, 40t sobre x es igual a 35 días sobre 25 días. ¿Ok? Ahí tengo dos fracciones. Recordar que una proporción es una igualdad de dos razones. Entonces, yo aquí puedo invertir una fracción. Entonces, vamos a dejarle así. 40t sobre x es igual a 25 o días sobre 35 días. Y en esta proporción, aquí es donde sí puedo aplicar la regla de 3 simple directa, ¿sí? Pero aquí no se puede aplicar. Entonces, en este caso, aquí el procedimiento para la regla de 3 simple inversa es la siguiente. Multiplicamos 40t por 35 días y dividimos entre 25 días. Entonces, dejamos x que va a ser igual y dejamos 40t que multiplica con 35 días sobre 25 días. Bien, o sigues este procedimiento o puedes aplicar el procedimiento que está acá, cualquiera de los dos, ¿ok? Cualquiera de estos dos procedimientos te sirve para llegar a obtener el mismo resultado. Entonces, aquí en este caso empezamos a simplificar. Cancelamos la variable que son los días y calculamos quinta de 25 que es 5, quinta de 35 que es 7. 5 con 40 se puede simplificar. Le calculamos quinta de 5 que es 1 y quinta de 40 es 8. Ahora efectuamos esta multiplicación. 8 por 7 es 56. 56 entre 1 es igual a 56. Es decir que deben ser 56 trabajadores. Ahora, si resolvemos esta proporción que tenemos acá, o regla de 3 simple, ahora aquí ya se aplica, por ejemplo, el método de la regla de 3 simple directa. Entonces, dejamos x, que va a ser igual a 40t por 35d, sobre 25d. Y aquí nos damos cuenta que tenemos lo mismo que está de este lado. Entonces, simplificando de la misma forma, llegamos a obtener el mismo resultado que es 56t o 56 trabajadores. Pero no quiere decir que 56 es mi resultado que debe estar dentro de las 4 opciones. No, si 40 trabajadores realizan el trabajo en 35 días, lo que se está cuestionando o lo que se pide es saber cuántos trabajadores deben contratarse, cuántos trabajadores deben contratarse más de los 40 que ya existen, ¿sí? Para que realicen el trabajo en 25 días. Entonces, lo único que debemos hacer es realizar una resta. 56 trabajadores menos 40, ¿ok? 40 trabajadores y obtenemos un total de 16 trabajadores. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso B.